Dice el capítulo 15, verso 1 en adelante. Ahora pues, hermanos míos, les hago saber el evangelio que les anuncié, el cual aceptaron y en el cual permanecen firmes, y por el cual son salvos mediante la palabra que les he predicado. Si la retienen, de lo contrario, han creído en vano. Porque en primer lugar, yo les entregué según lo que recibí del Mashiach, que él murió por nuestros pecados, como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como está escrito, y se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y algunos ya han dormido. Después de estos se apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, también se me apareció a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles y no merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Eterno. Pero por la gracia de Elohim, del Eterno, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado con afán mucho más que todos ellos, no yo, sino la gracia del que ha sido conmigo. Sin embargo, haya sido yo o hayan sido ellos, de esta manera predicamos y de esta manera han creído. Palabra del Señor. Es palabra del Señor. Pues esta palabra es un mensaje que se refiere a por la gracia soy lo que soy. Por la gracia soy lo que soy. Y si quiere se la recuerda a su hermano, dígasela. Por la gracia soy lo que soy. Escúchelo bien, por la gracia soy lo que soy. Ahora, la palabra gracia estábamos viendo un tanto el sábado, ¿cierto? Estábamos viendo un tanto el sábado de lo que era la palabra gracia. Y yo quiero que entendamos un poco más qué es la gracia. Hemos hablado mucho acerca de esta palabra, pero la gracia en sí, para usted, ¿qué es? ¿Qué es la gracia para ti, hija? ¿Qué es la gracia para ti, amada? ¿Qué regalo del Señor? ¿Sí? ¿Qué es la gracia para ti? Un privilegio. ¿Qué es la gracia para ti, varón? El amor del Padre. ¿Qué es la gracia para ti, varón? Gracia, es un regalo, un don. ¿Qué más es la gracia? Acabamos de escucharlo el sábado pasado. Y se las leí. No se las expliqué. Y dejé abierta esa ventana para que usted fuera ahí, se metiera
por esa ventanita de la gracia y supiera que es la gracia hoy. Pero veo que esa ventana está abierta y no ha entrado. No hemos entrado más allá de lo que debemos. ¿Ya? Y tenemos que aprender a definir la palabra gracia. Primeramente, la palabra gracia la encontramos toda, total en Yeshua. Él es la gracia. ¿O no? Porque sobre él se derramó, ¿cuánta? Él es la gracia. Y si queremos ir entendiendo, yo tengo que mirar entonces y saber qué hizo la gracia por mí. ¿Qué hizo la gracia entonces por ti? Nos entregó todo. Nos volvió ¿a qué? A dar vida. Y en este caso eterna. ¿No? Nos volvió a permitir ser ¿qué? Con el Padre. Hijos. Estamos viendo lo que está siendo capaz de hacer la gracia. O sea que la gracia que tiene. Poder. La gracia todo lo puede. ¿No? Entonces, ¿por qué la palabra dice todo lo puedo en quién? ¿Cuánto puede? O sea que la gracia que tiene, poder. La gracia, desde el arameo. ¿Cómo dice desde el arameo? Palabra rujapa. R-U-J-A-P-A. Se refiere a piedad. ¿Qué es piedad? Compasión, ¿cierto? Misericordia. ¿No? También significa incubación. ¿O no? Lo hablábamos. Estamos hablando de gracia. Lleva la palabra piedad, que es compasión, misericordia, todo esto, pero también se refiere a incubación. ¿Qué es incubación? Incubar. ¿Ah? Cuando hablamos de la parte de los ovíparos, incubación, ¿cierto? ¿Qué es? Incubar. Oiga, ¿cuántos de ustedes han tenido el huevito de la gallina aquella que cogen y entonces lo meten en la incubadora? ¿Al calor para qué? Para criar pollos. Les voy a hablar básico. ¿Ok? A lo campesino, como hacía el Señor. Lo voy a desmenuzar desde un lenguaje más sencillo. Un huevito que se mete allá con calor, en muchas ocasiones de bombillas, ¿cierto? Para que ese calor, ¿qué haga? Le dé un desarrollo por el calor, ¿a qué? A lo que ya está engendrado. Un huevo. Wow. Eso está diciendo que es la gracia. La gracia entonces encierra la capacidad de ¿qué? Incubar. Wow. O sea, yo tengo que empezar a entender qué hizo la gracia conmigo. ¿Ok? Si usted esta noche no aprende qué es gracia, ni me busque. ¿Aló? He predicado tantas veces de la gracia que la próxima vez que pregunte sobre la gracia,
no le acepto el solamente un regalo. Eso que me lo diga el que viene nuevo, que lleva un día. Pero tú que llevas años, debes estar más profundo. ¿Ok? Porque Pablo lo dice, si quieres nos vamos a ese mensaje. Pablo dice que ya no es el tiempo para que se les dé leche, sino alimento sólido. Porque debemos estar listos para la cosecha que viene. Ellos están esperando que usted tenga un buen entendimiento, conocimiento de la Escritura, para que los lleve a mayores niveles de luz de los que tienen. Entonces, la gracia no es solo el regalo que yo recibí de salvación por gracia. Yo tengo que tener el entendimiento que hizo completamente la gracia en mi vida. En mí. Yo tengo que entender la gracia que hizo en mí, no en el otro. En mí, para poder predicar el poder de la gracia. ¿Aló? Si me está hablando de piedad, entonces yo tengo que entender por piedad, por compasión, por misericordia que recibí. Porque yo lo que recibí no lo recibí porque lo merecía. Yo lo que soy hasta el día de hoy lo he recibido no por mérito propio, sino porque Él quiso entregármelo. ¿Cierto? Le acepto esa parte, ese regalo que no tenía y que yo solo no podía alcanzar, la salvación eterna. El que todo lo puede, tenían que entregarme la capacidad para yo ser, ¿qué? Salvo. Y cuando entrara dentro de los llamados a la salvación, empezar a caminar hacia más niveles de conocimiento. Porque la Escritura lo dice, ¿ya? Que es por medio del conocimiento que hallamos. La salvación eterna. Escúcheme, quien no logra tener el mínimo conocimiento de quién es Yeshua, no es salvo. Porque al no conocerlo, no lo recibe. ¿Qué pasó con el pueblo, el mismo pueblo de Israel? Al no reconocerlo, no recibieron la salvación. Estoy hablando de algo tan sencillo. Entonces, por gracia, viene la palabra piedad, ya la estamos desglosando, viene la palabra incubación. O sea que nosotros fuimos metidos a una, sí, porque todos en la tierra éramos abortos. ¿Quién me dice que no? ¿A todos estamos de acuerdo? ¿Y por qué? Todos éramos abortos, ¿o no? ¿Qué es un aborto? Un aborto, en este caso, si hablamos humanamente, es un embrión, desde el embrión, ya de más desarrollado en estado de feto, más desarrolladito en estado de bebé, y puede ser a los 8 meses, si sale antes de tiempo, ¿cierto? Y si puede morir ahí, puede nacer, ¿cierto? Es un aborto. ¿Aló? Aborto. ¿Por qué aborto? ¿Qué significará la palabra aborto? ¿Cuántos han escuchado en las películas? Abortamos la misión. Esa palabra se usa mucho, ¿cierto? Traigámosla acá. El hombre abortó la misión. Adán y Eva abortaron la misión.
se separaron del Padre. Salieron del calor del Padre, de la protección del Padre, de la paternidad del Padre. Se perdió la paternidad. Y de ahí en adelante todos los seres empezaron a nacer sin el calor del Padre Celestial, como debía ser. Se perdió ¿qué? La capacidad de vivir en ese cuerpo que había recibido Adán eternamente, en ese momento. Y prácticamente desde ahí en adelante, el pecado fue el abortivo. Y cuando hablo de la palabra abortivo significa lo que produce el aborto, ¿cierto? Y el pecado fue la píldora para abortar. A partir de Adán y Eva empezamos a nacer, ¿cierto? Pero muertos. Un aborto, cuando hablamos de un aborto, de una criatura de 1 mes, 2 meses, 3 meses, si nace, ¿qué pasa? Se muere. ¿Cierto? Y escúcheme, espiritualmente nosotros nacimos sin vida. ¿No? Si quiere miramos Romanos capítulo 3, capítulo 6. ¿Y qué nos dice en los 2 versos 23 de cada capítulo? El pago del pecado es, ¿cierto? ¿Y el otro qué dice? ¿Lo? Por lo cual, ¿estamos? ¿Pero qué entonces dice antes? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. O sea, estos 2 versos nos están indicando que hay muerte cuando hay pecado. Y desde que nacemos, desde el vientre de la madre, venimos en iniquidad, concebidos. Muerte. Eso es muerte. Porque esa iniquidad, desde el vientre de tu madre, engendrado de tu padre, esa iniquidad, cuando naces y empiezas a crecer, a desarrollarte, esa iniquidad se activa. Lo hemos hablado en las clases que hemos tenido los viernes. Esa iniquidad se activa y es la que empieza a hacer que tú y yo pecáramos. Y usted dice, pero yo de cuándo acá hago esto. Es la iniquidad que está ahí arraigada, la que hace que en ti empiece a haber el deseo de hacer lo malo. Y se viene luchando desde mucho tiempo con eso hasta que llegamos ¿a quién? A la gracia, al que puede romper esto por misericordia, por compasión, por gracia, por amor. ¿O no? Entonces estamos viviendo, y le podemos llamar a eso, estamos viviendo como zombies. O como aquella película, ¿cómo es que se llama? Muertos vivientes. Estábamos viviendo en un cuerpo, caminando, yendo a la escuela, colegio, universidad, lo que sea, a la empresa. Muchas cosas estábamos realizando en esta tierra muertos. Entonces esa película de muertos vivientes es como, y se ven feos, sí, así éramos. Ahorita somos un poquito más hermosos, digo, por la gracia. Por la gracia. Y créame que esa gracia se nota. Porque cuando usted está en cualquier lugar, en un centro comercial, en la calle, a usted lo miran. Y la gente lo puede mirar y se quedan mirando y ellos ni entienden por qué lo miran. Y dicen, ¿quién es él? ¿Quién es ella? No sé quién es, veo un algo, no sé qué es lo que veo, pero veo un algo y como que es diferente a muchos. ¿Cierto? Es la gracia.
Amado, ¿usted tiene gracia? Pues por algo lo están buscando. ¿Tú tienes gracia? Tenemos gracia, ¿o no? La gracia todo lo puede. ¿O no es así? ¿Sí o no, Carlos? Amado. La gracia todo lo puede. La gracia. ¿En serio? Ahora, tenemos que ser incubados urgentemente. Cuando un fetico de estos nace, pongámosle 5 meses, 6 meses, tiene que ser metido ¿dónde? En una incubadora. Para poder tratar de ¿qué? De hacer que termine el desarrollo, ¿cierto? Crecimiento, desarrollo de sus órganos, pulmones, corazón, para que pueda entonces nacer de la incubadora, de ese lugar. ¿Quién será nuestra incubadora? Vamos a ver. Entonces, esto encierra piedad, incubación, crianza, descenso del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo sobre el Señor Yeshua, ondear, agitar o batir suavemente las manos, alzadas en alabanza o adoración al Señor. De la raíz Reheb, criar, incubar, empollar, planear, sobre, cernerse sobre, rondar, apreciar, abrigar, albergar, mostrar piedad, tener cuidado de ondear, agitar, ondular, moverse suavemente de un lado a otro, mover las manos reverentemente en el momento de ser ordenado en un ministerio o en alabanza y adoración. Y si usted mira esta definición de gracia, toda tiene que ver con movimiento, con varios tipos de movimiento. ¿Aló? La gracia. Entonces, ¿qué es? Es un poder que en nosotros tiene que estarse, ¿qué? Moviendo constantemente. Y si nosotros entonces tenemos la gracia, tenemos que estar, en cada momento debemos estar ¿cómo? En movimiento. Dígale que está a su lado. Se acabó la pereza. Quien tiene la gracia tiene que estar en movimiento. Tiene que estar en movimiento. Ahora, es tremendo, porque cuando el Padre, escúcheme, nos buscó por medio de Yeshua, ¿cierto? Él lo que hizo fue, de una vez al vernos muriendo, tomarnos en su mano y meternos en su incubadora. Estábamos muriendo, amado. Yo no sé en qué momento llegaste. ¿En qué momento de tu vida llegaste? Y si llegaste y todo en tu vida estaba color de rosa, pues después de ahí tuvo que haber habido un momento de gravedad que te ibas a morir. ¿Cierto? Aún físicamente. Porque espiritualmente ya estábamos muertos. ¿No? ¿Sí? Estábamos muertos por el pecado. Y tanto es el amor que nos tomó ese aborto, que éramos cada uno de nosotros, y nos llevó a su incubadora. Su incubadora se llama Ruach HaKodesh.
¿Aló? Esa es la incubadora. Es el Espíritu Santo. Es el que nos da el calor. Él sabe a cuánta temperatura espiritualmente hablando, para que ni nos dañemos, ¿cierto? Para que no muramos, para que tengamos el desarrollo apropiado en cada día, en cada momento que va pasando después de habernos llamado. Él es el que nos va dando el crecimiento. Él es el que va desarrollando tu corazón, tus pulmones, tu hígado, tu cerebro. Él es el que te va a dar la capacidad con su calor de lo que vas a hacer en el reino. ¿Quién vas a ser en el reino? Es el Espíritu Santo, que a cada uno nos da la capacidad de lo que vamos a hacer. ¿Aló? El regalo que no merecíamos. Y el regalo que no merecíamos, espéreme, el regalo que no merecíamos no es tanto la sangre de Yeshua, del hombre en la tierra. Esa es parte de la gracia. Pero quien no reciba el Espíritu Santo no será salvo. ¿Aló? Santo, Él está aquí. Escúcheme, ¿qué descendió del cielo cuando Jesús estaba siendo bautizado? El Ruaj, el Espíritu, el Neuma, Espíritu, ¿cierto? ¿Desciende sobre quién? Sobre Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? Sobre ti sé que se derramó toda la gracia. ¿Quién la trajo? El Santo. ¿Están entendiendo? Yo quiero que vayan viendo la película. Vaya imaginándose. Y en vez de Jesús en el río bautizado por Juan el Bautista, yo quiero que se ponga usted y véase en ese río Jordán siendo bautizado por el que el Señor envió a prepararte camino, pero que desciende el Ruaj también sobre ti. Jesús hizo esto, pero para enseñarnos que era el camino que debíamos seguir. Y que lo que a Él le aconteció, a nosotros también nos acontecería. Y lo tremendo es que el Ruaj desciende sobre, el Espíritu Santo desciende sobre Yeshua en pleno bautismo en las aguas. Algunos lo hemos recibido ahí, lo han recibido ahí. Otros lo han recibido después, meses, días, meses, años después. ¿Por qué? Porque todo depende de la capacidad que hay en tu corazón de buscar su presencia. ¿Aló? La gracia no se derramará sobre aquel que no lo busque. ¿Tiene la salvación porque recibió al Cordero? Sí. Salvación a ras. Y cuando digo salvación a ras, escúcheme bien, es porque no todos, escúcheme, que seremos salvos, no todos tendremos las mismas posiciones en el reino de los cielos. ¿Aló? No todos. Y como hemos ido aprendiendo, aquellas personas que pagan un precio en la tierra, que pagamos un precio, que no solo recibimos al Señor para ser salvos, sino que dedicamos nuestra vida para seguirlo, servirlo, honrarlo,
tendremos mejores posiciones en el reino de los cielos, porque es un gobierno justo. Quiero decirles que hay personas que recibirán la salvación, nunca hicieron nada por el reino, o muchos a último segundo recibieron al Señor y fueron salvos, pero no tuvieron tiempo de predicar el evangelio, de ganar almas, de hacer algo por el reino. Esas personas tendrán salvación, sí, pero no harán parte de la novia. ¿Aló? No harán parte de la novia, de la esposa del Cordero. ¿Por qué? ¿Aló? Hay mujeres escogidas por el rey para ser concubinas, pero entre todas esas puede llegar a haber una que el rey diga: quiero que sea mi esposa, no concubina, esposa. Y si es mi esposa, será la reina. No todas las mujeres que ese rey tiene son esposas. Hay unas que son concubinas. Y esas concubinas tienen que servir a la reina. ¿Sí o no? ¿Aló? Entonces, de nosotros como iglesia, Él tomará a los que somos la esposa. Pero quienes no dieron nada de su vida, y no hablo económicamente, hablo de su vida en servicio al rey, merecerán ser la reina, esposa. ¿Aló? Porque lo aceptaron, serán como concubinas, estarán en el reino, ¿cierto? Pero no tendrán, escúcheme, esa gran oportunidad y ese gran privilegio de ser esposa. ¿Aló? De ser esposa. Porque Apocalipsis habla claramente de los galardonados, de los bienaventurados, ¿cierto? De todos estos. Es justo que alguien que nunca hizo nada por el reino de los cielos, por su rey, que a último minuto ganó la salvación, o que estuvo en una iglesia 20 años y solamente asistía a reuniones, no pecó, leyó la Biblia, pero nunca hizo nada por alguien. Es justo que esté a la par de un hombre como Abraham, de un hombre como Moshe, de un hombre como cualquiera de los apóstoles. ¿Aló? Sorpresas, dice la Escritura, nos llevaremos. Por eso es que el Señor quiere que aquí en la tierra le sirvamos. ¿Aló? Le sirvamos. Y es entonces ahí donde, ¿en qué posición queremos estar? Ahora, Pablo está hablando claramente y está diciendo, verso 2, y por el cual son salvos mediante la palabra que les he predicado, si la retienen. De lo contrario, ¿han creído en qué? En vano. Wow. Escúcheme bien lo que está diciendo Pablo. Está hablando claramente. Desde el verso 1 lo habla claramente. Ahora pues, hermanos míos, les hago saber el evangelio que les anuncié, el cual aceptaron y en el cual permanecen firmes.
y por el cual, está hablando del mensaje, del evangelio, de la palabra del Señor, y por el cual son salvos mediante la palabra que les he predicado, si la retienen. Si la retienen. De lo contrario, han creído en vano. Hay una gran cantidad de gente que han escuchado la palabra, que se ha predicado en muchos lugares, pero no la retienen. ¿Y qué pasa si esas personas no retienen la palabra? ¿No son qué? Salvas. Escúcheme, este mensaje puede pegar duro a muchos que creen ser salvos, pero quizás en el momento no lo son y han perdido su tiempo yendo una y otra y otra y otra vez a una iglesia, a una congregación, pero escucharon el mensaje del evangelio, la palabra predicada, pero no la han retenido. Y cuando se habla de retener la palabra, no es que usted se aprenda con versículos bíblicos todo, no. Porque aún el diablo se sabe la palabra, ¿cierto? De página, del principio al fin, de pasta a pasta, pero no hace la voluntad del Padre. Muchos pueden retener la palabra. Muchos pueden aprenderse una prédica de memoria. Pero cuando se habla de la retienen, es que no solo retienen el mensaje, sino que lo viven. Yo retengo algo porque sé que es bueno, me lo grabo porque sé que es bueno, y como es bueno, entonces lo hago en mi vida. Pero hay miles de personas en el mundo entero que van servicio tras servicio a una congregación y sus vidas no han cambiado. Conozco personas de más de 20, 30 años de evangelio, de estar en iglesias, y su vida no ha cambiado. Tienen envidias, tienen contiendas, tienen murmuración, celos. ¿Aló? Supongamos que tuviera solamente la palabra envidia, no más, y lleva 30 años yendo a iglesia, pero todavía en su corazón hay envidia. Yo pregunto, ¿esa persona se salva? ¿Cuántos años lleva congregándose? 30 años. Y como no ha retenido el mensaje, no lo ha puesto en práctica, no lo vive. Y como no lo vive, está por fuera de la salvación. ¿Aló? Ya que por misericordia, el Señor quiera darle la salvación, se la da. Pero no estará en la parte de ser esposa. ¿Por qué? Porque la esposa debe cumplir con algo. Y dice que debe estar ¿qué? Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante de que avergonzarse. Esa es la iglesia esposa. ¿Aló? Esa es la iglesia esposa. Yo no puedo pretender decir que voy a ser la esposa del Señor cuando todavía esté en algo que no es agradable al Señor. Pero es que todos tenemos luchas, pero hay una gran diferencia. Que te encuentre haciendo algo por apartarte de esa lucha. Pero si te encuentra sin hacer nada por vencer el pecado, ¿qué pasa? ¿Estamos entendiendo? Santo el Señor. Entonces, usted debe saber si ha retenido o no el mensaje, el evangelio, la palabra. Porque si no, de lo contrario, hermano, también entra entre los que han creído en vano.
¿Aló? Ahora, habla verso 3, porque en el primer lugar yo les entregué, según lo que recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados, como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como está escrito, y se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y algunos ya han dormido. Después de estos se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo. En otras versiones, como dice, como aún abortivo. Aún nacido fuera de tiempo es un aborto. Está hablando con la palabra que hace un momento aprendimos un poco más. Entonces se le apareció a él como aún nacido fuera de tiempo. Y es que si él está poniendo este ejemplo, es porque él consideró que era ¿qué? Un aborto. Ese aborto estaba muriendo. Pablo estaba muriendo. Estaba persiguiendo la iglesia. Y no sabía que al perseguirla estaba muriéndose totalmente, apartándose cada vez más del Señor. Pablo entonces era un aborto también. ¿Sí? Aunque tenía mucho crecimiento en letra, no tenía nada de qué, del espíritu. No tenía nada del ruaj, nada espiritual. Por lo cual entonces era otro muerto viviente. ¿Y qué necesitaba que viniera sobre él? La gracia, que todo lo puede, ¿cierto? Porque si Yeshua no hubiera recibido la gracia, no hubiera recibido el espíritu, el ruaj, no hubiese podido hacer nada. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Escúchelo bien. El cuerpo de Yeshua, carnal en la tierra, tenía algo divino. Sí, la simiente del Padre que la envió para engendrar a Miriam. Era un cuerpo divino. No tenía ¿qué? La corrupción por parte del Padre. Por parte del Padre. Pero por parte de la Madre había corrupción. Había iniquidad. Wow. No suya. Santo. Este tema no se habla casi. Entonces, en el cuerpo de Yeshua había dos simientes. La divina, el Padre envía su esperma para fecundar el óvulo en Miriam. Entonces, divino, perfecto, santo. Y a la vez estaba el óvulo de María, que venía de simiente humana, ¿de qué? De generaciones pecaminosas, pecadoras, iniquidad. Y es tremendo el amor del Padre para con nosotros, que, escúcheme bien, no le importó unir su simiente pura, limpia, perfecta, sin mancha, a la simiente de Adán y Eva, pecadora. Y lo hizo por amor. Escúcheme, permitió mezclar en cierta forma por amor, por salvarte a ti y a mí. Y aunque Yeshua tenía iniquidad, no de él, sino de la simiente de Miriam, de María, jamás pecó. Jamás pecó, porque tenía la capacidad que venía del Padre. ¿Aló? Venía del Padre. Escúcheme bien esto. Tenía simiente humana terrenal,
inicua. Y aún así no pecó. Y nos enseñó que nosotros también podíamos vencer, como Él venció el pecado. Si nos dejábamos, ¿qué? Engendrar realmente esa parte del Padre. ¿Aló? Y por eso Él vino. Y cuando tú recibes a Yeshua como Señor de tu vida, entonces en nosotros viene la parte de esa simiente sin corrupción del Padre. ¿Y qué hace en nosotros? Nos fortalece. Dígame si después de que usted recibió al Señor realmente y fue libre, usted no sintió un gran alivio y una mayor facilidad para no caer en pecado. Hemos sido capaces de vencer en gran manera, muchas ocasiones, la tentación, ¿o no? El pecado. Y que todos los días el Señor sigue limpiándonos. Y vamos de gloria en gloria hasta que Él llegue. Él hará el trabajo perfecto. El Padre lo hizo en Yeshua y lo hace otra vez en nosotros. Cuando lo recibimos a Él, recibimos su simiente. Entonces ya pasamos de ser hijos de Adán a ser hijos ¿de quién? El Padre que está en los cielos, por medio de Jesús. ¿Cierto? ¿Aló? Yeshua en sí lleva al Ruaj. Cuando recibimos a Yeshua, lo recibimos como Padre, como el Hijo que vino a dar su vida y como el Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo. En Yeshua lo recibimos completo. ¿Ok? Y mire, dice que se le apareció el Señor a él, al último de todos. Y cuando dice al último de todos, es porque en ese momento no habían sido llamados más. ¿Cierto? Y en este momento llama entonces también ¿a quién? A Pablo. Se le apareció a él como a un nacido fuera de tiempo. También se me apareció a mí, dice él. Y dice el verso 9, que soy el más insignificante de los apóstoles y no merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Eterno. Y cuando dice que soy el más insignificante de los apóstoles, hay versiones mal traducidas que dicen porque soy el último entre todos, de todos los apóstoles, porque soy el último. Hay versiones que lo dicen así. ¿Alguien tiene una versión de esas? Dice así. Y es ahí entonces donde algunos se pegan y están diciendo que ahí entonces Pablo dijo que ya no hay más apóstoles, que quiso decir con esto que ya no hay más apóstoles porque él fue el último apóstol. Y no dice, en la versión original, no dice que fue el último apóstol. Dice porque soy el más insignificante. Y la palabra insignificante la cambiaron por el último. Y cuando si quiere referirse al último, quiere decir, ¿qué? Al más insignificante. ¿Aló? Porque en este momento, Pablo menciona en su enseñanza, ¿ya? De que hay más hombres que el Señor prepara para ministrar desde los 5 ministerios, no 3. Como muchos creen que solamente hay pastores, evangelistas y maestros. El Espíritu del Señor está todavía completo, no mutilado.
Y cuando está diciendo que él es el más insignificante de los apóstoles, seguidamente dice, y no merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Eterno. Lo está especificando. Soy el más insignificante. Y dice, ¿por qué? Porque perseguí a la iglesia. No merezco ser llamado apóstol. Entonces no está queriendo decir, ya no hay más. Está diciendo totalmente diferente a lo que ellos dicen. Y dice, pero por la gracia, verso 10, por la gracia del Eterno soy lo que soy. O sea, está reconociendo, no lo merecía, no merezco que me llamen apóstol. Soy el más insignificante de todos. Lo está reconociendo, se humilla. Y en el verso 10 dice, pero por la gracia del Eterno soy lo que soy. Soy lo que soy. Pueden hablar de ti lo que quieran, hablen lo que sea. La gracia del Señor dirá otra cosa totalmente diferente acerca de ti. Porque es por gracia, no por lo que comentan de ti. Pudimos ser los más perversos, pudimos ser los más malos, pudimos ser todo esto. Pero cuando la gracia viene sobre ti, cuando la gracia viene sobre ti, escúchelo bien, cambia cualquier concepto humanamente que se hable en esta tierra. Y ellos tendrán que dar cuenta al Señor de las mentiras, de los vituperios que te hacen. Porque ellos tienen que empezar a hablar de lo que no eras, sino de lo que ya eres. Ayer mandé una imagen, ¿cierto? Y una imagen donde un hombre quitándose el sombrero y como reverenciando, presentándose a alguien y diciendo, ¿qué decía? Algo así como de, si ayer, ¿cierto? Si hasta ayer, se los voy a leer, porque es tremendo, ¿cierto? Y es hermoso esto. Dice, si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año, usted ya no me conoce. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo. Escúcheme, así es. Cuando tú naces de nuevo, cuando el Señor te llama, cuando tú lo aceptas, es a partir de ese momento que ya eres nueva persona. Y así lleves un año en el Señor, escúcheme, cada día, como dice acá, estamos en constante evolución. ¿Aló? Estamos en constante evolución. Y no vamos a parar. ¿Ok? Y Pablo entonces está diciendo, pero por la gracia del Eterno soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado con afán, mucho más que todos ellos. Wow, tremendo para él decir esto. ¿Qué hizo Pablo? Para él, de sus labios salir, he trabajado más que Pedro, más que Juan, más que Mateo, más que Jacobo, más que Judas, más que Jacob, más... ¿No? Pablo, para decir, ¿ya? Sino que he trabajado con afán mucho más que todos ellos. ¿Cuántos de ustedes han trabajado más que Pablo? Y cuando está diciendo, sino que he trabajado con afán mucho más que ellos, inmediatamente rostro en tierra, dice, no yo, sino la gracia del que ha sido conmigo. Como que se quiso yo, y en ese momento como que reconoce, no, un momento, no yo. ¿Quién? La gracia.
No yo, sino ¿quién? El Ruach HaKodesh. Es el que ha hecho que yo trabaje mucho más que todos ellos. No yo, sino la gracia del que ha sido conmigo. Y ahí entonces es el Padre, el Abba, Yeshua, el Hijo, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que han sido con Él, que han tenido con Él que compasión, piedad, ¿aló? Misericordia, gracia. Verso 11. Sin embargo, haya sido yo o hayan sido ellos, de esta manera predicamos y de esta manera han creído. Amados, tanto nos exhorta esta palabra esta noche, nos anima nuevamente para que seamos como debemos ser. Para que si no hemos retenido el mensaje, realmente lo empecemos a retener. O toda esa palabra que obviamos, que se nos olvidó, que quedó atrás, volvamos a vivirla, a revivir, a retomarla, a escuchar de nuevo. Mientras usted se ve 3 veces las noticias al día, ¿aló? Véase las noticias del reino. ¿Dónde hay noticias del reino? En cada predicación. Verdaderamente del reino. ¿No? ¿Serio? ¿Por qué le digo que noticias? Porque el evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Escúcheme, la palabra del Señor cuando se predica son buenas noticias, las buenas nuevas. Entonces usted quiere tener el mejor informe de noticias. Escuche las que el reino habla. Que esas noticias del reino a usted le dan shalom, le dan paz. No angustia, temor, miedo. Si quiere eso, vaya y vea las de los canales comunes. ¿Ya? CNN, Caracol, RCN y de todos los países. Esas noticias en este momento están manipuladas por la élite, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir a la fuente, realmente fiel, verdadera. Pero también hay noticieros del reino de los cielos, llamadas congregaciones, que son ¿qué? Fake news, falsas noticias. ¿Aló? Están anunciando cosas que harán perder a muchos. Por la gracia, entonces, ¿qué? ¿Soy qué? Lo que soy. Dígalo. Por la gracia, soy lo que soy y punto. Dale gracias y gloria al Señor. A Él es la gloria. Y si nos ponemos en pie y decimos al Padre que agradecemos su gracia. Agradecemos tu gracia, Padre. Agradecemos tu gracia. Agradecemos tu gracia, Señor. No me mires, Padre. En momentos de mis errores. No me mires, Padre, en momentos de mis errores. No me mires, Padre, en momentos de fallarte.
Mas si lo haces, mira la sangre de tu amado Hijo cubriéndome, porque por medio de ella soy, cuando me arrepiento de corazón, perdonado, redimido. Y hoy quiero, Padre, exponerme delante de ti, para que por medio de la sangre de tu Cordero, ese que enviaste, para celebrar la única Pascua verdadera, en la cual sería inmolado. Y así lo hizo. Y ese Cordero entregó toda su sangre, virtió su sangre. Un Cordero totalmente perfecto, santo, 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 Yeshua. Y por medio de su sangre yo fui curado, lavado. Y yo quiero sentirme, Padre, aunque todavía no soy perfecto, en tus brazos, en tu incubadora, porque todavía estamos en la incubadora, siendo formados, porque nuestro corazón todavía necesita crecer, y nuestros pulmones necesitan desarrollarse, para que respiren de tu neuma, de tu aliento, de tu hálito. Porque sin tu neuma, sin tu aliento, me muero. Tu neuma, tu aliento, es el que me sostiene. Y así como soplaste en la nariz, ese aliento de vida, en la nariz de Adán, hoy yo quiero que soples en la mía. Necesito tu aliento. Necesito ese aliento como lo interpretó Job. Cuando dijo, en verdad el hombre tiene espíritu, ruaj, y el aliento de Elohim les da discernimiento. Job tenía esta revelación tuya. En verdad, Señor, yo necesito tu aliento, porque sin él me muero. Permíteme desarrollar mi capacidad pulmonar espiritualmente hablando, para que ni un solo centímetro, medida digamos cúbica, de tu aliento, yo pueda perder, Señor. Ni un solo milímetro, centímetro cúbico de tu aliento, de tu neuma, yo pueda perder, Señor. Lo necesito. Y esta noche, Señor, sopla en mí. Sopla en mí. Sopla de nuevo la gracia. Porque es la gracia la que necesitamos, Señor. Y la sangre del Cordero aún está vigente para que recibamos, Señor, todo lo que pidamos a ti, Padre, creyendo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, si nos llenas de tu gracia, entonces seremos lo que tú quieres que seamos. Y te pedimos que nos llenes con tu gracia para poder terminar
la obra que pusiste en nuestra mano. Y declaramos que con la gracia que nos llenas, con esa gracia, esa misma gracia daremos a los que la requieren. Porque si de gracia lo que tenemos lo hemos recibido por ella, por gracia, asimismo, Señor, la vamos a entregar toda a aquellos huérfanos, aquellos que no tienen en el momento la paternidad, aquellos, Señor, que están fuera de la incubadora, aquellos que todavía no han sido recogidos después de ese aborto, de haber sido abortados. Permítenos ir por ellos y ayudarte, Señor, para que también entren en ese periodo de incubación, de desarrollo que todavía les falta. Señor, aquí hablo y ellos podrían ser también apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que no han todavía terminado de ser desarrollados. Te pido por ellos, porque aunque crean que son, a lo mejor no son todavía. Te pido por todos ellos, por tu iglesia en el mundo entero, para que todos vengamos a ser incubados en el Ruach HaKodesh. Y que también todos aquellos que están en la calle, en el mundo, como habitantes de calle, habitantes en calle, prostitutas, delincuentes, drogadictos, sicarios y todos aquellos que practican la maldad, el pecado por su iniquidad, sobre ellos venga, Señor, ese tiempo de gracia, de misericordia, de piedad, de compasión. Lo creemos, Señor, acabamos de pedirlo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y que tu shalom venga sobre nosotros, que tu gracia venga sobre nosotros y salimos de un lugar, mas no de tu presencia. Que seas llevándonos con todo el bien, mis hermanos, hasta sus casas, a sus lugares, a donde se dirijan, cubiertos, Señor, por tu gran ejército, custodiándolos, guardándolos. Gracias, Padre, porque el que cree todo le es posible. Y lo que acabamos de orar, lo creemos con toda la emuná que nos das. Creemos de que lo que hemos orado se hace para tu gloria. En el nombre de Jesús. Una gran shalom, Adonai, para todos. A la distancia también. Sean bendecidos grandemente. Y bueno, que cuando seamos bendecidos grandemente, demos testimonio de ello. Shalom, Adonai. Eres el Dios de toda gracia.